Hola, mi nombre es Pablo y bienvenidos a nuestro sexto episodio. El día de hoy vamos a hablar sobre cómo preparar té. Para todos aquellos que nos acompañan por primera vez, Anchory es un proyecto que nació con el objetivo de introducir el té y el arte de la cerámica con un solo propósito, que es el de ayudar a expandir la cultura del té en México. Y por este medio queremos acercar a la gente a conocer el significado de beber té y cómo esta herramienta puede llegar a transformar nuestras vidas. Como ya vimos anteriormente, el té proviene de la planta Camellia sinensis y de esta planta salen 6 diferentes categorías, las cuales nos van a entregar diferentes beneficios y sabores dependiendo de cómo catemos cada uno. Hoy vamos a hablar un poco sobre cómo podemos preparar una taza de té. Este tema puede llegar a ser un poco controversial, así que para evitar problemas, todo lo que vamos a hablar hoy sobre cómo preparar la taza de té va a ser desde mi perspectiva y experiencia personal, porque como ya hemos hablado anteriormente, cada té se puede llegar a comportar de diferente manera, ya sea por usar un accesorio diferente o por la persona que lo prepara. Preparar una taza de té es una experiencia tan noble y maravillosa, pero que enmarca en sí la simplicidad de la unión entre el té, el agua y el fuego. Sin embargo, además de estos elementos, existen otros que nos ayudarán a obtener esa taza de té perfecta que tanto buscamos. Dentro de la metodología de preparación de té, tenemos que considerar elementos básicos como agua, té, fuego, temperatura, tiempo de infusión y accesorios. La técnica empleada para realizar la infusión puede variar dependiendo de la persona que lo prepara, el tipo de té que se está utilizando, obviamente el tipo de accesorio y otros factores como la calidad del agua o el tipo de fuego para calentar el agua. Pero a pesar de esto, hacer una taza de té es la cosa más simple que pueda existir. Y eso es lo fascinante del proceso, ya que aunque existan muchos elementos por considerar, la unión entre la persona y el té es lo que de verdad hará que la taza sea excepcional. Entonces, para preparar una taza de té, lo primero que debemos hacer es elegir un té de nuestro agrado. La cantidad de té para una persona es alrededor de 2.5 a 3 gramos. Si no tenemos una báscula, podemos tomar nuestra tetera y cubrir el fondo con hojas de té. Una vez cubierta, podríamos decir que esa es la medida correcta para esa tetera. La regla dice que por cada persona debemos agregar 2.5 gramos de té en nuestra tetera, más una porción extra para la tetera. Después tenemos la temperatura del agua y este es el primer factor decisivo para el sabor final de nuestro té. Si elegimos un té delicado y agregamos agua a una temperatura alta, quemaremos nuestro té y tendrá un sabor amargo. Y si ponemos un té fuerte con agua a baja temperatura, la infusión no tendrá sabor y el aroma será muy, muy débil. Los tés considerados como delicados por su nivel de oxidación son los tés verdes y blancos, y los tés más fuertes son los tés negros y dark tea, y los medios se considerarían el té amarillo y el té azul. El segundo factor que determinará el sabor final de nuestro licor es el tiempo de infusión. Los tiempos dependerán del tipo de té utilizado, y generalmente mientras más tiempo se deje el té en contacto con el agua, más fuerte será el sabor. Podemos seguir las guías o las diferentes reglas que existen, pero el tiempo final dependerá del paladar de cada persona. A continuación les voy a mencionar las diferentes temperaturas que normalmente se utilizan para preparar una taza de té. Es importante mencionar que esta guía es solo una guía y que es necesario romper con estas reglas descritas aquí para que ustedes puedan descubrir dentro de un mismo té los diferentes sabores y diferentes experiencias. Por ejemplo, un té verde considerado como un té delicado, al exponerlo a agua con alta temperatura, llegará a quemarse.
y su sabor será tan fuerte que no saldrá bien. Y ese sabor astringente que usualmente se siente en un té verde mal preparado es gracias a los químicos que están dentro de la hoja de té, especialmente aquellos tés que tienen un nivel alto de taninos. Por eso es que yo siempre invito a las personas a que preparen un té verde a 95 grados de agua para que sientan ese sabor y experimenten qué hay detrás de esa experiencia. Nunca hay que quedarnos atados por las reglas, y eso aplica especialmente en el mundo del té. Hay que experimentar lo que más podamos, y les juro que cada té les sorprenderá, y cada experiencia, buena o mala, especialmente la experiencia mala, será una luz en el camino. Entonces, la guía para preparar té es la siguiente. Para esta guía se considera unos 6 gramos de té preparados en una tetera de 120 mililitros. Primero tenemos el té amarillo, que se recomienda de 15 a 30 segundos a una temperatura de 70 a 80 grados. Después el té azul o té oolong, que se recomienda de 15 segundos hasta 1 minuto a una temperatura de 85 a 90. Después un té blanco, que son 30 segundos a una temperatura de 70 a 75 grados. Después tenemos un té negro, que se recomienda 1 minuto a entre 80 y 90 grados. Un té verde, 15 segundos, desde 65 hasta 75 grados. Y un dark tea, 5 segundos, 10 segundos, hasta 1 minuto, con una temperatura de 90 a 95 grados. Una regla general que podemos encontrar es la de considerar el nivel de oxidación en la hoja de té. A mayor oxidación, mayor temperatura; a menor oxidación, menor temperatura. También hay que considerar que el momento en el que preparamos una taza de té es importante aceptarlo como un ritual en el que nos conectamos con nosotros mismos, y que cada vez con práctica se puede intensificar esa conexión, especialmente si utilizamos las herramientas adecuadas para que este momento sea parte de nuestra vida diaria. Es decir, que cada accesorio también nos dará diferentes resultados al preparar las hojas de té. Una vez que tengamos claro el tipo de té y el agua, podemos escoger un accesorio adecuado para preparar la bebida, y para eso vamos a considerar los siguientes aspectos. Primero tenemos el material. Entonces, en el mundo del té existen diversos materiales que dan cierto perfil a nuestro té, básicamente dependiendo del té que elijamos para preparar. Dependerá qué accesorio utilizaremos. Por ejemplo, tenemos las teteras de metal, que son principalmente utilizados en las regiones de África del Norte y Medio Oriente, pero no se recomiendan para tés delicados, aunque sí para blends, por ejemplo. Después tenemos las teteras de hierro, que son originalmente hechas para calentar el agua y no son tan recomendables para preparar té, por el simple hecho de que se calientan demasiado, y como su tamaño puede llegar a ser grande, puede ser muy incómodo preparar una buena taza de té en ellas. Después tenemos la tetera de cristal, que puede ser uno de los materiales más sensibles y se recomienda más para tés delicados o de hoja grande. Lo más bonito de este material es que se puede ver el espectáculo directamente, ya que el vidrio es transparente, entonces podemos ver cómo las hojas de té se van abriendo con el contacto del agua caliente. Sin embargo, es un material que no retiene el calor y por ende no es tan recomendable para tés de alta temperatura. Y por último tenemos las teteras de cerámica. Esta es un material que sí retiene el calor y se recomienda para cualquier tipo de té. Además, con el tiempo y dependiendo del tipo de cerámica, esta puede evolucionar, ya que puede absorber los aceites del té, lo que hace que cada taza futura obtenga un mejor sabor. En segundo lugar tenemos el tamaño de los accesorios. Existen dos métodos que han popularizado el ritual del té. El primero nace en Asia y es el método que
que predomina por su sencillez en manejar los tiempos de infusión y la delicadeza para realizar varias infusiones de la misma hoja. Por ejemplo, tenemos la ceremonia de té china, el Gong Fu Cha, o ceremonia de té japonesa, el Cha no Yu. Y el segundo nace en Europa, principalmente con los ingleses y los holandeses, donde utilizan teteras y tazas de porcelana de tamaño grande, las cuales son recomendables para fiestas de té o para compartir un gran número de tazas. Pero como regla general, mientras más pequeña la tetera, el té siempre tendrá un mejor sabor. Después tenemos la forma. Y la forma en la que está moldeada nuestra tetera o nuestro accesorio puede beneficiar a diferentes tipos de té. A la hora de preparar té es necesario que la tetera no se convierta en algo peligroso para nosotros. Por ejemplo, que no sea una tetera muy pesada para nuestras manos o que no se caliente demasiado para evitar quemaduras. Existe una gran variedad de formas y materiales para los diferentes tipos de teteras y a continuación vamos a ver algunas. Número 1 tenemos el Kyushu, que son las teteras Kyushu, tienen su origen en Japón y se caracterizan por su asa en la parte lateral del cuerpo y no en la parte de atrás, donde comúnmente se alinea con el pico de la tetera. Este diseño es mucho más ergonómico, el cual facilita al servir y hace más elegante el proceso. Como provienen de Japón, siempre se les recomienda para tés verdes o blancos, pero en realidad se pueden utilizar para cualquier tipo de té. Después tenemos el Gaiwan, que es uno de los accesorios que nace en China y es uno de los más fáciles de utilizar. Básicamente consiste en un platillo, una tapa y un cuenco. Se puede utilizar para preparar una taza de té o para beber directamente el licor de ella. La tapa nos va a servir como un filtro para retener las hojas de té cuando queramos servir en otra taza, y el plato nos ayuda a sujetar el cuenco sin quemarnos. Este es uno de los accesorios más versátiles y se puede usar para disfrutar cualquier tipo de té. Después tenemos las teteras Yixing, que son teteras hechas de barro procedente de la ciudad de Yixing en China. Tienen una textura porosa, la cual hace que estas teteras tengan cierta memoria, ya que con el uso absorben los aceites de té, lo cual hace que cada taza tenga un sabor más intenso. Siempre se recomienda utilizar estas teteras para tés de alto porcentaje de oxidación, como el oolong o el pu'er o el té negro. Y también siempre se recomienda utilizar una tetera por categoría de té, es decir, solo una tetera para té verde, una tetera para té negro, etc. Y por último tenemos el chaguán, que aunque no es una tetera, esta copa, además de ser utilizada para beber té, también se usa para preparar té. Y aquí nos estamos refiriendo al té matcha. Pero en otro episodio hablaremos con más detalles sobre los aspectos importantes que un chaguán y una taza de té deben tener. Además de todo esto, podemos considerar diferentes accesorios como una mesa de té, un plato para apartar el té mientras calentamos nuestra tetera, alguna cuchara, una espátula o tal vez un filtro y una mascota para té. Para concluir, el proceso general para preparar un té consta de primero calentar nuestros accesorios. Esto sirve para purificar los objetos y también prepara el ambiente para las hojas de té. Después vamos a añadir las hojas de té en la tetera o accesorio que hayamos elegido. Después podemos lavar el té. Simplemente vamos a añadir agua caliente por 5 o 10 segundos y vamos a desechar esa agua. Eso va a ayudar a limpiar las hojas de té y a mantener o despertar el aroma dentro del accesorio. Y una vez hecho eso, podemos agregar agua nuevamente y realizar la preparación como deseemos para finalizar con servir el té en la taza.
También es importante que mencione que el tipo de agua y fuego van a afectar el sabor final de té. Y esto es algo que no cubrimos en este episodio, pero lo haremos próximamente. Así que lo más importante que debemos recordar es que, sin importar el accesorio que elijamos para preparar una taza de té, debemos hacerlo pensando en la comodidad y en la sencillez del manejo de la sesión, para así poder disfrutarlo con un té que nos haga sonreír y nos conecte con el momento. Al preparar té aprendemos a respetar a nosotros mismos, pero también a cada acto y accesorio que utilicemos. Y sin importar lo que hagamos o cómo lo hagamos, todo debe ser tratado con respeto. Esa lección puede ser un poco difícil de aprender, especialmente si hablamos de objetos inertes. Pero cuando tratamos un objeto de mala manera, nuestro cuerpo, mente y alma no absorben esa indiferencia también. Y con esto llegamos al fin de nuestro 6º episodio. Espero que les haya gustado. No se olviden de escuchar nuestros episodios anteriores y en nuestro canal de iTunes o YouTube, y seguirnos en nuestras redes sociales como @anchorit. Y si tienen alguna pregunta o comentario o cualquier sugerencia, nos pueden escribir a hello@anchorit.com o visitar nuestra página anchorit.com, y con mucho gusto les responderemos lo más pronto posible. Muchas gracias por escucharnos y los espero en el próximo episodio. Feliz té.